Buenos días a todos. Vamos a dar comienzo al siguiente webinar titulado Simulación en la industria del vehículo eléctrico. Mi nombre es Gabriel Fernández. Soy ingeniero técnico de la parte de simulación y encargado de todo lo que son esas soluciones de Siemens, tanto con el software SimCenter 3D y Starsys CCM. Durante lo que es el transcurso de este webinar, a la derecha de vuestras pantallas tenéis ahí una pestañita que se puede ocultar, donde tenéis ahí una parte de chat, donde a lo largo de lo que es el transcurso de este webinar podéis lo que es formular vuestras preguntas y al finalizar lo que es la presentación daremos respuestas a las que nos dé tiempo. Y las que no nos den, no os preocupéis, porque contactaremos con vosotros de manera directa para dar esa respuesta. Antes de comenzar con la parte del webinar y ya directamente a lo que es la parte de vehículo eléctrico, una breve presentación, introducción para que nos conozcáis de lo que es la empresa. Somos al final una ingeniería con más de 20 años de trayectoria, colaborando, creciendo y también acompañando a nuestros clientes en los campos tanto del diseño, simulación y servicios asociados. Nuestra experiencia a lo largo de estos años nos hace ser el único Smart Expert Partner de Siemens en España para la parte de simulación y nos apoyamos en estas herramientas para aportar valor a nuestros clientes. No solo como meros distribuidores de una simulación, sino haciendo que las compañías saquen partido a su tiempo e inversión. No dudéis en contactar con nosotros si requerís ya sea de un apoyo o parte de consultoría para cualquier sector y problemática que tengáis. La agenda que vemos a continuación son los diferentes puntos en el cual se va a tratar en este webinar. Comenzaremos con el punto número 1, que es una pequeña introducción a esas tendencias claves en lo que es en ese sector automovilístico y enfocado en la parte de vehículo eléctrico. También veremos en este punto los retos que nos enfrentamos a día de hoy con esa parte de vehículo eléctrico, qué comeduras de cabeza, qué problemáticas, y luego cómo las herramientas de Siemens nos pueden ayudar para solventar estos retos. Luego os mostraremos una demo enfocado a lo que es esa simulación de un módulo de baterías y con ese fenómeno de fuga térmica o thermal runaway. Una vez concluido lo que es esa demo, haremos unas breves conclusiones de todo lo que hemos visto hasta ahora y luego pasaremos a esa ronda de preguntas y respuestas. Y solo por recordar, aquellas preguntas que no se resuelvan, no os preocupéis, contactaremos con vosotros y os daremos respuestas sin ningún problema. De acuerdo, pues comenzamos a lo que es el primer punto. Vamos a comenzar compartiendo algunas de las tendencias clave que impulsan la innovación en el mercado del vehículo actual. Alrededor de una cuarta parte de las emisiones provienen de la industria del transporte, y sin cambios en el transporte, esta tendencia inversa no ocurrirá. Se planean regulaciones más estrictas para el futuro, lo que le convierte en un desafío para los nuevos diseños de vehículos competitivos. Los motores de combustión convencionales por sí solos no podrán alcanzar los futuros niveles de emisión.
al optimizar el rendimiento de los motores de combustión actuales, es posible que podamos alcanzar los objetivos para las próximas generaciones de vehículos. Pero para ir más allá de esos límites, se deben implementar nuevas ideas innovadoras para lograr futuras regulaciones. Una tecnología disruptiva clave que ayudará a alcanzar esos objetivos es la electrificación de vehículos. En un futuro cercano, esto será un crecimiento en los vehículos eléctricos híbridos. Ya para el año que viene, para el 2025, ya habrá regiones que cambiarán a vehículos puramente eléctricos. Esta nueva tecnología trae consigo una nueva complejidad al proceso de diseño, desafiando aún más a los ingenieros. Al mismo tiempo que necesitamos incorporar ideas nuevas e innovadoras, al final los ingenieros tenemos que llevar a cabo pues esos conceptos al mercado, tenemos que llevar esos conceptos al mercado más rápidamente y al mismo tiempo reducir el costo para ser competitivos. Al final, la industria automotriz al final es un mercado desafiante hoy en día. ¿Cuáles son los retos del vehículo eléctrico? Los vehículos eléctricos son máquinas complejas con numerosas posibilidades de diseño y muchos parámetros a tener en cuenta. La electrificación de vehículo abarca los coches totalmente eléctricos o de batería. También incluye todas las variantes eléctricas híbridas, como los híbridos suaves y los híbridos enchufables. Los vehículos eléctricos híbridos se refiere a todo tipo de vehículo eléctrico, desde el híbrido suave hasta la versión completamente eléctrica. Para los vehículos totalmente eléctricos, la ansiedad por la autonomía sigue siendo la principal barrera para que los consumidores adopten la tecnología. El alcance de la batería ha mejorado enormemente durante la última década, pero la ansiedad por el alcance persiste. Otras preocupaciones son el rendimiento, la seguridad, la durabilidad, el diseño y también el costo del vehículo siguen teniendo al final un papel importante hoy en día. Otro desafío común a todos los fabricantes de vehículos es la necesidad de acortar el tiempo de comercialización, adelantar las decisiones esenciales de diseño y desarrollo y validarlas antes. Es un proceso fundamental para llevar productos innovadores al mercado lo antes posible. En cada etapa de diseño y desarrollo, desde el concepto hasta la prueba y la validación final, el gemelo digital ayuda a evaluar y equilibrar los criterios de rendimiento y tomar las decisiones correctas lo antes posible. Una vez que el arquitecto de sistemas ha visualizado la arquitectura del coche, el equipo del proyecto tiene que garantizar que el vehículo cumpla con las regulaciones, así como los objetivos de rendimiento y comodidad. El objetivo del vehículo debe cumplir con varios requisitos de rendimiento, como puede ser la velocidad, autonomía, calidad y el confort. Algunos de estos pueden entrar en conflicto, como por ejemplo, una reducción del peso del vehículo aumenta la autonomía de conducción, pero puede que la durabilidad de las piezas sea menor. Hay que tener cuidado porque al final estos componentes livianos pueden fallar con el tiempo. El vehículo ideal tiene que cumplir con éxito la autonomía, el rendimiento de conducción, la comodidad del pasajero, la durabilidad, combustible y la reducción de emisiones. ¿Esto qué implica? Esto implica a que el ingeniero debe validar un diseño óptimo del paquete de batería, motor eléctrico, controles electrónicos, refrigeración de sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado, el HVAC, y también la electrónica del vehículo frente a la comodidad, temperaturas, fiabilidad, capacidad
y rendimiento de conducción. ¿Cuáles son las soluciones de ingeniería? Bueno, recapitulando un poco los diferentes retos que nos tenemos que afrontar los ingenieros a la hora de realizar el diseño de un vehículo eléctrico, está la parte de baterías, que es al final una simulación de elementos químicos y electrotérmicos para saber el comportamiento de las baterías cuando están en funcionamiento. Otro punto sería Electric Powertrain, esa parte de diseño de motores eléctricos donde se tiene que realizar esa simulación eléctrica y electromagnética, electrotérmico, ruidos y vibraciones que al final que provocan ese motor eléctrico cuando está en funcionamiento. La parte de software y control, que al final es la programación, que al final que nos permite el control del coche, como pueden ser los sensores de proximidad, temperaturas de la batería, sensores de presión de los neumáticos, etc. La performance. También, una vez que hayamos realizado ese diseño del coche, tenemos que simular esa parte aerodinámica, esa parte de cabin comfort o NVH, parte acústica y por último la parte de EE-System, que al final es ver la fiabilidad eléctrica. Entonces, ¿cómo Siemens nos puede ayudar con sus soluciones? Bueno, Siemens tiene una parte que es denominado SimCenter, que engloba toda la parte de simulación. Como podéis ver, SimCenter tiene diferentes metodologías en el cual puede ayudar al ingeniero a solventar ese reto. Tenemos la simulación mecánica, la parte de simulación de fluidodinámica o CFD, parte electromagnética y electrónica, tema de testeo y sistemas de simulación multifísicos 1D. Todas estas metodologías vienen acompañado con esa exploración y análisis de nuevos diseños, automatizar ese flujo de trabajo y gestionar ese proceso y esos datos. De las diferentes metodologías, en este webinar nos vamos a centrar en la parte de fluidodinámica o CFD, con el software SimCenter Stars y SimPlus. Para aquellos que no conocéis este software y os parece nuevo y lo escucháis por primera vez, al final es una solución multifísica para realizar esa simulación tanto de ese producto y hacer que opere en las condiciones reales. Está integrada de extremo a extremo. ¿Qué quiero decir con esto? Que tenemos tanto la parte de geometría CAD, esa interacción, hasta la parte de postprocesado de resultados. También luego podemos realizar lo que es esa exploración de nuevos diseños a partir de unos requisitos y unos objetivos que nosotros marquemos y también diferentes soluciones multifase complejas para resolver, dependiendo de la problemática, esa complejidad y ver qué es lo que está sucediendo. Al final, en resumen, SimCenter Stars y SimPlus se utiliza pues para mejorar esos diseños de una variedad de productos donde ofrece un potente optimizador donde podemos explorar también diferentes diseños posibles de una manera eficiente.
en lugar pues, de centrarse del primer diseño inicial y de ir modificándolo, iterando de manera manual. Dentro de este software, enfocado a esta simulación de vehículo eléctrico, nos vamos a enfocar en los diferentes capítulos, pasando primero por la parte de baterías, cabin comfort o HVAC, aerodynamic, thermal management y water management. Veremos en cada uno por qué es necesario realizar este tipo de análisis. Comenzamos con lo que es el primero de todos, que es el de baterías. ¿Por qué es necesario realizar este tipo de análisis? Pues al final es para limitar el aumento de la temperatura de las baterías para así mejorar la seguridad, evitar la desintegración y mejorar el enfriamiento de las baterías. También buscar el mejor aislamiento térmico de una manera rápida y eficiente. Y luego también podemos predecir ese fenómeno de fuga térmica o thermal management de la batería. ¿Qué podemos estudiar? Pues a nivel microestructural, esa parte de los átomos y también la parte luego a nivel de diseño del paquete de baterías. A nivel microestructural, al final nos permite predecir la distribución espacial de los iones y el potencial dentro de una región de microestructura multifásica arbitraria. ¿Qué podemos obtener? Pues al final el potencial eléctrico, tanto en regiones sólidas y electrolíticas, concentración de sal en el electrolitio, concentración de litio en las partes activas del electrodo, son algunos ejemplos. Y luego, en el otro de diseño de baterías, podemos así calcular propiedades térmicas del fluido y electroquímicas en 3D, ya sea de módulos y paquetes de baterías. Nosotros en este caso podemos realizar pues, esa simulación electrotérmica con ese sistema de refrigeración, dependiendo de si estamos hablando de ese tipo de fluido, ya sea aire, ya sea líquido o una multifase. También podemos predecir lo que es esa distribución de calor a lo largo de todas las celdas, debido pues, a un fallo de una fuga térmica, por ejemplo. O incluso en una única celda ver su comportamiento, qué es lo que está sucediendo, antes de llevar a esa simulación del módulo de baterías. Siguiente punto sería la parte de cabin comfort o HVAC. Al final aquí es para aumentar esa eficiencia energética, porque así reducimos esa energía, desarrollar nuevos conceptos de refrigeración que sean eficientes, para así reducir lo que es el tamaño del motor. También podemos garantizar la robustez del posicionamiento del sensor del sistema HVAC, identificar materiales resistentes a la temperatura y un sistema de enfriamiento eficiente. Con lo que es la simulación, así podemos reducir ese costo de desarrollo, como acortar los tiempos, reducir pruebas físicas y realizarlas mediante lo que es la simulación. Y así también poder mejorar el diseño. Parte aerodinámica, yo creo que es un término que tanto en lo que es en la escuela de ingeniería es lo que más se estudia y lo que más se visualiza. Pero bueno, para que sepáis, parte aerodinámica, que al final es lo que nos permite pues para que pueda cumplir lo que es esa regularización o ese procedimiento que tiene lo que es la WLTP. Luego también podemos predecir lo que es
En cuanto al diseño, simular lo que es el túnel de viento, y también luego podemos ver y analizar el rendimiento pues, de componentes del vehículo, como puede ser el alerón, la llanta, lo que son los espejos laterales. La parte de thermal management, ¿por qué es importante? Al final es para que así nos garanticemos que se cumplen tanto las normativas de emisión y de combustible. Podemos crear nuevas estrategias de refrigeración para así optimizar la gestión térmica, para así mejorar la fiabilidad y evitar fallos prematuros. También se puede predecir el confort térmico de lo que es el pasajero. Y por último, esa parte de water management, ¿por qué es necesario o por qué es importante? Pues al final, durante lo que son esas lluvias intensas, garantizar al final una visibilidad del conductor y así tener esa seguridad a la hora de conducir. También podemos realizar lo que es esa simulación para ver qué es lo que está sucediendo en la parte baja de lo que es el vehículo cuando pasa por un charco y ver si los componentes importantes de que tiene un vehículo, como puede ser el motor eléctrico, como puede ser la electrónica, el tubo de escape, ciertos elementos, ver qué sucede. Y luego también podemos lo que es realizar esa modelización de movimientos de lo que son esos limpiaparabrisas para así optimizar lo que es esa evacuación del agua. Una vez terminado lo que es este punto, el de introducción, vamos a dar paso a lo que es la parte de demo, donde nos vamos a enfocar a realizar la simulación de un módulo de baterías y donde vamos a provocar ese fallo de una de las celdas y ver ese fenómeno de thermal runaway, qué tiempo tarda en propagarse cuando falla una celda al resto de celdas de ese módulo, cuánto tiempo tarda. Pero antes de ello, ¿qué sucede si su sistema de enfriamiento no es lo suficientemente eficiente? Puede ocasionar tanto aumentos de temperatura, daño en la batería o fugas o escapes térmicos, ese fenómeno de thermal runaway. De hecho, si el sistema de enfriamiento no está bien diseñado, la temperatura de las celdas puede aumentar hasta un punto en el que se acelere el proceso químico en el interior de la celda y aumentar al final el rechazo de calor. Esto también cambia los productos químicos de las reacciones al liberar algo de gas caliente. Esto al final lo que acabamos de escribir es un escenario de fuga térmica. Algunos ejemplos que podemos ver como en los siguientes vídeos, ya sea en una moto eléctrica donde podemos ver que empieza a emitir lo que es ese humo, ese gas y luego se incendia. Al final, como podéis ver, que cuando ya empieza a emitir ese humo, pues ya le da ese tiempo a lo que son a los pasajeros a evacuar para que no ocurra pues un terrible accidente. Otro ejemplo igual puede ser en un vehículo totalmente eléctrico. Pasaría lo mismo, pero al final, en esta ocasión, en estos automóviles, al final, cuando ocurre este fenómeno de fuga térmica y comienza a arder, esa propagación del fuego a lo que es a la cabina, al final tiene que estar diseñada para que dé el suficiente tiempo al ocupante a salir del vehículo. Es por eso que es importante
como hemos visto en estos dos vídeos, es importante lo que es esa predicción de qué pasaría si ocurre un fallo en nuestra batería y cuánto tiempo tardaría en propagarse e ir jugando también con diferentes parámetros en cuanto a materiales de aislamiento, diferentes distancias en lo que es entre celdas, bueno, ir iterando y decir diferentes posibilidades. ¿Cuáles son los diferentes niveles de simular una batería? Al final tenemos diferentes niveles, donde primer nivel, que es el desarrollo de ese material y esa química que lo que va a hacer en esa celda, que es lo que le va a componer a esa celda, definirlo. Luego está la parte de desarrollo de la celda, que al final es la arquitectura de esa celda, qué forma tiene, y también con el paso anterior meter e introducir esa química y ver qué es lo que sucedería. Una vez ahí tenemos otro nivel que es el de el desarrollo del módulo, que al final aquí es, una vez con esa arquitectura de la celda, podemos definir una simulación con diferentes paquetes y diferentes módulos y podemos realizar pues esa simulación, esa predicción de qué pasaría si ocurre una fuga térmica o el sistema de refrigeración es correcto o no. Y luego, por último paso, tenemos la parte del desarrollo del vehículo, que al final aquí es tener en cuenta todo ese sistema de control del vehículo, incluido la parte de baterías. De estos 4 niveles que hemos visto y que acabo de describir, vamos a centrarnos en lo que es en el desarrollo del módulo. Como ya hemos visto y ya hemos predecido inicialmente con lo que es esa explicación inicial. Vale, vamos a comenzar entonces. ¿Cuáles son mis datos de entrada? ¿Cuáles son mis inputs para poder realizar este tipo de análisis dentro de este software StarCCM? Bueno, lo primero de todo, tenemos que definir cómo es ese tipo de la celda. Ese tipo de la celda escogida va a ser prismática, donde consta de 9 módulos de batería y en cada módulo tenemos 12 celdas. La capacidad de la celda son de 132 amperihoras y la masa de la celda es de 1,61 kilos. Vale, para poder realizar esa fuga térmica en este demo, lo que vamos a tener en cuenta son datos debido a una formulación en la ecuación de Arrhenius, que es más tema químico, para ver el posible fallo de esa celda. Para ello, hemos realizado esta aproximación con diferentes escenarios de estados de carga, estados de la salud de la celda y fuente de calor, con otro software que viene dentro de ese portfolio de SimCenter, que voy a explicar más hacia adelante, que nos permite realizar esta aproximación. ¿Y qué obtenemos de este software? Pues al final de esa celda, con esa formulación y con esos diferentes escenarios que yo le embeba, nosotros vamos a obtener unos datos de salida, donde estos datos de salida podemos obtener lo que veis ahí como heat rate, el ratio de calor, que al final es a lo largo de lo que es esa temperatura, qué calor tiene esa celda. Y luego la parte de datos de vent, que al final aquí obtenemos dos diferentes gráficas a lo largo del tiempo, donde una es temperatura y otro es el flujo másico, es decir, lo que expulsa, pues debido a ese gas.
Estos datos, que son datos de salida del software que acabamos de realizar esta aproximación, son mis datos de entrada en SimCenter Stasis y en Plus, donde yo los tengo que definir esa caracterización en la celda para que lo tenga en cuenta si ocurre esa situación en la simulación. Para ello vamos a mostrarlo y así también veis la interfaz de este software y veis cómo la interacción con modelos que son ensambles considerados grandes, que al final son tediosos a la hora de trabajar. Vale, comenzamos con lo que es en este primer vídeo, donde veis que tenemos diferentes árboles con diferentes operaciones, donde nosotros hemos hecho lo que es esos contactos, replicar de una manera con un patrón esa repetición de celdas, y también nos permite el programa definir unas etiquetas para etiquetar esas celdas o ciertas caras o ciertas zonas de interés, ya sea para luego de una manera rápida y ágil decir, vale, este es material X o este es una cara que tiene que ir a esta zona de remallado de la malla. En esta malla, hay que decirlo, es una malla automática y es robusta. Y luego, como podéis ver, podríamos ver lo que es esa malla de thin shell que teníamos anteriormente para definir el sólido. Importamos lo que son esos datos como tablas en lo que es dentro del software y creamos en esa carpeta de baterías la caracterización de la celda y habilitamos esas dos pestañas. Aquí, una vez cargado, tenemos que asignar correctamente de esa tabla qué es lo que columna corresponde a tiempo, qué columna corresponde al mass flow rate y qué columna corresponde a la temperatura de vent. También le podemos decir, oye, actívate y ten en cuenta estas tablas cuando superes un cierto valor de una condición, de un valor físico. En este caso va a ser superior o igual a la temperatura de 210 grados. Y lo mismo, el mismo procedimiento que anteriormente hemos visto con la parte de vent, tenemos que hacer lo mismo con la otra tabla que es la de heat release. Y decimos lo mismo, que solo se active esa restricción cuando supere un determinado valor físico, en este caso temperatura. Y vamos a definir la misma temperatura que anteriormente. Si os habéis dado cuenta, se han definido mediante parámetros, para que de una manera rápida tú puedas cambiar ese parámetro de ser necesario y no ir por operación uno a uno. Luego podemos plotear para modo de chequeo. El siguiente, definir los módulos de la batería. Vale, el módulo de batería, cuántas están en serie y cuántas están en paralelo. Y luego en cada uno tenemos que ir asignando cada una de esas partes y luego cuál es la superficie de vent. Y aquí lo tenemos resuelto, pero para que veáis que sería, oye, ¿cuál es el Battery Module 1? Oye, pues mira, pues es ese. Y es ir realizando el mismo procedimiento que explico anteriormente con cada uno de ellos. Luego sería darle al botón de correr y una vez terminado lo que es esos resultados, podemos analizar tanto escenas escalares como escenas a modo de ploteo de gráfica y ver y analizar esa física en un en una determinada cara, en un determinado volumen que nos permite validar nuestro diseño. ¿Qué siguientes pasos podemos realizar? Al final,
Lo que vamos a ver ahora es, vale, yo he hecho un determinado escenario donde hay en una determinada celda ocurre ese fallo, pero ¿qué pasaría si ocurre ese fallo en esa celda en otro módulo? ¿Cuál es ese tiempo que va a transmitir ese fallo de esa celda al resto de celdas de ese módulo? ¿Cuál es el tiempo? Entonces eso podemos realizarlo con el mismo diseño que hemos partido inicialmente, solo cambiando unos parámetros, unas condiciones. Y luego veremos de una manera rápida de, oye, si yo quiero cambiar ese módulo, esa seguridad del módulo de paquete de baterías, ¿qué podemos realizar? Oye, pues en ese step one que hemos hecho con el otro software del portfolio, analizar en diferentes escenarios de estado de salud y estado de carga de la celda y actualizar esas gráficas. E ir jugando con ello. Vamos a ver en el siguiente vídeo lo que es fácil lo que es realizar esta actualización con diferentes escenarios, donde podemos definir diferentes subgrupos, donde en esos subgrupos están definidos pues una región o una determinada zona, en este caso celda, donde le hemos denominado con ese nombre de hot, que va a ser nuestra temperatura inicial que vamos a provocar esa fuga, ese fallo en esa celda. Y vemos que en ese escenario podemos ver que dura unos 625 segundos entre lo que es el fallo de la primera celda hasta la última. El escenario 2, que ya habéis visto que es otro fallo en otra zona y ver qué es lo que pasa. Y luego, por último, el escenario 3, que al final esta propagación en este último escenario, pues al final esa propagación es más rápida que el escenario número 1. Es para que veáis que solo variando ese parámetro, donde modifico yo cuál es la celda, ya de manera automática se me modifica en las condiciones iniciales, en este caso, para provocar ese fallo en esa celda. Y no tener que ir uno a uno de manera independiente y varias iteraciones y modelizar de nuevo. Vale, ahora imaginaos, nosotros queremos realizar ese cambio y podemos realizar de modificar lo que son estas condiciones iniciales, podemos modificarlas. ¿De acuerdo? Solo tenemos que ir a lo que son a nuestros archivos de tabla e ir actualizando y volver a cargar. Voy a ir adelantando, ¿de acuerdo? Porque al final es solo para que veáis que realizando del mismo modo, veis que ahora tenemos esta curva, esta inputs que caracterizan a esa celda y veis que ahora si hacemos el escenario 1 con esas nuevas curvas que hemos obtenido, obtenemos diferentes valores. Es decir, que podemos ver diferentes estados. Por último, vamos a ver si, por ejemplo, cómo podemos de una manera rápida ver si metiendo un aislador de ya sea con un determinado espesor o modificando el material de ese aislador, ¿qué pasaría si mejoramos, empeoramos esa transmisión? Solo pues para que veáis. Es rapidito, ¿vale? Porque al final es solo pues para que veáis que si yo todo esto lo puedo parametrizar mediante parámetros, donde esos parámetros luego van asignados a una condición física. Y entonces yo, por ejemplo, yo voy a aplicar ahí un determinado factor en ese parámetro donde de manera automática me va a cambiar el valor físico, sin tener que ir buscándolo e ir desplegando y expandiendo todas las carpetas. Y como veis, pues tengo diferentes resultados.
Ahora imaginaos, cambiando de tema. Vosotros ahora decís, vale, yo he analizado esta parte de fuga térmica, pero vale, yo ahora quiero hacer esa simulación para el tema de refrigeración, ver cuál es mi mejor, cuánto de ese serpentín, cuál es el mejor tamaño, cuántas veces tengo que iterar para conseguir mi objetivo. Entonces, claro, si yo parto por el diseño inicial de importar esa geometría que ya habéis visto que es compleja de manejar, pero StarCCM con con esa manera dinámica de crear etiquetas o tags y crear solo aquellas ciertas operaciones con parámetros para ir teniéndolo en orden, luego el resto es ir modificando y es un tiempo que podemos aprovechar en realizar iteraciones, en buscar ese mejor diseño. Entonces, si lo queremos realizar de manera manual, el método tradicional es realizar ese flujo, una vez obtenido lo que es esa evaluación, volver al punto de partida. Y ese punto de partida es modificar yo esos parámetros, ya sean geométricos y físicos, actualizar mi malla, la física es la misma, pero luego los resultados, pues analizarlos. Y así por cada iteración o por cada diseño nuevo que haga. ¿Qué es lo que presenta Syncenter Stasis Plus integrado en su propia plataforma? La parte de exploración de nuevos diseños, donde podemos explorar desde uno hasta cientos de diseños. Lo único que tenemos que decirle al programa es, vale, tú me tienes que, a partir de unos resultados ya iniciales, que tú has evaluado y que sabes que funciona correctamente esa simulación, tú tienes que decirle ahora al programa, vale, yo con unos datos de partida que son parámetros físicos o geométricos y con unos objetivos, nosotros me vas a ir iterando para buscar el mejor diseño, donde, por ejemplo, tenga el mínimo peso, ese va a ser mi diseño inicial. A manera de resumen, luego podemos obtener lo que son en una gráfica y podemos ir evaluando todos los diseños que se han ido analizando y nos va trazando con una línea cuál es el mejor diseño después de este. Una vez de esto, os voy a mostrar si, por ejemplo, ahora queremos realizar esa parte de simulación del desarrollo del vehículo, es decir, tener en cuenta todo ese control, ¿cómo lo podríamos realizar? ¿Y con qué solución del portfolio de Siemens, de esa parte de SimCenter, podemos realizarlo? Lo podemos realizar con lo que es ese software que hemos utilizado en la demo para realizar o predecir el fallo de esa celda con la fórmula de Arrhenius, con el software SimCenter and Machine. Al final, a modo resumen, es una solución multifísica donde 1D, donde yo en este software yo voy a definir todo mi control, es decir, todo mi sistema, donde yo puedo tener la parte de lo que es la estructura, esa cabina, el sistema de aire acondicionado, la parte de sistema de refrigeración de la batería, tema de la parte de Electric Powertrain, y la parte luego del vehículo, que luego en ese momento se divide en subgrupos cada uno de estos y podemos coger y decir, vale, por ejemplo, en la parte de baterías, ¿qué me puede ayudar esto?
lo que te puede ayudar al final es con un software de 3D, que al final, como hemos visto, con la parte de StarCCM. Claro, mi pregunta es, ¿yo puedo realizar ese acoplamiento con con esa movilización de todo el sistema con la parte de 3D? Sí que se puede, donde yo lo que voy a hacer es un acoplamiento entre el software SimCenter Machine y StarCCM, donde el resultado que se va a obtener es un flujo cerrado. ¿Qué es lo que va a hacer esto internamente? Vale, lo que va a hacer internamente es a Machine le va a embeber unos datos de entrada a mi simulación 3D con a StarCCM. Lo va a resolver con esas condiciones que haya salido de Amazing. Una vez terminado la parte de StarCCM, devuelve esos resultados a lo que es Amazing para obtener ese comportamiento del sistema real. Vamos a finalizar con lo que son unas conclusiones, donde vamos a resumir todo lo que hemos visto en esta demo. Ya hemos visto que con lo que es con el software SimCenter System Plus, al final va a ayudar al ingeniero a predecir qué es lo que va a ocurrir en su componente operando en condiciones reales. También hemos visto diferentes escenarios que se pueden plantear de una manera ágil. Luego, en cuanto a esa búsqueda del mejor diseño, podemos realizar esa automatización bajo unos objetivos que les marquemos. Y luego podemos abordar diferentes análisis enfocados en la parte de vehículo eléctrico. Como hemos visto, la parte de baterías como en la parte de la demo con ese fallo de fuga térmica, pero también tenemos la parte aerodinámica, parte de confort y thermal and water management. Y por último, os he mostrado solo en una slide muy resumido que podéis realizar ese acoplamiento con un software que permite modelizar ese control del sistema, que es SimCenter Machine, para obtener esos resultados más reales. Y al final, ¿qué implica esto? Tener el modelado completo del vehículo eléctrico. Y por último, solo para que sepáis de todos los niveles, de los diferentes niveles de simular la batería, desde el primer nivel, que es la parte del desarrollo de ese material interno de la celda, tenemos ahí dos softwares, donde tenemos el SimCenter Coolgy, que al final es más parte química para predecir cuál es ese nuevo material y crear nuevos materiales. Luego tenemos la parte de microestructura, que ya hemos explicado antes, pero con el software StarCCM. Luego pasaríamos al siguiente nivel, que es la parte de diseño de celdas y ese análisis, es decir, la parte de la arquitectura de la celda, donde podemos realizarlo con otro software que es denominado Battery Design Studio, y luego podemos realizar esa simulación en 3D de solo esa celda y ver qué ocurre en realidad. Una vez analizado esa arquitectura y conocer la arquitectura de la celda, pasaríamos a lo que es ese modelado de módulos de batería, donde tendríamos la parte electrotérmica de la simulación electrotérmica con ese sistema de refrigeración de las baterías, que pasaría la simulación de fuga térmica o thermal runaway, que ya hemos visto, qué pasaría si falla una de las celdas, y luego la parte de exploración de nuevos diseños. Todo ello con el software SimCenter System Plus. Y por último, hemos visto que para tener control de ese vehículo, de esa definición de ese vehículo eléctrico,
hacemos paso a lo que es a SysCenter Machine, donde luego podemos realizar ese acoplamiento con lo que es la parte de StarCCM que nos predice en 3D el comportamiento de ese componente, para luego enviar esa información a Machine y hacer un ciclo cerrado. Vamos a dar paso ahora a responder alguna de las preguntas, ¿de acuerdo? Vale, voy a responder algunas de ellas para no superar lo que es el tiempo, ¿de acuerdo? Voy a mirar algunas preguntas que habéis ido haciendo a lo largo de lo que es este webinar. Vale, vale, esto es respecto al licenciamiento que veo que muchos me habéis preguntado. De acuerdo. Vale, voy a leer una de ellas porque según veo solo por arriba es el misma pregunta, formulada de diferente manera, pero es parecida. Vale. Claro, si se quiere reproducir esta simulación mostrada en la demo de fuga térmica o thermal runaway, ¿es necesario algún módulo adicional aparte de esa licencia básica? Vale, es buena pregunta porque normalmente nos suelen preguntar este tipo de preguntas. Aparte de de tener adquirida lo que es esa licencia básica de StarCCM, necesitáis un añadido para poder modelizar y definir esa batería, como hemos visto en la demo. ¿De acuerdo? Vale. Vale, la otra pregunta, la configuración que se realiza para automatizar la búsqueda de nuevos diseños, ¿con qué software se configura y se lanza? Vale, me imagino que te refieres, no sé si puedes contestar ahí en un momento, a esa parte de a qué te refieres si se lanza en el mismo software o se refieres a que te lanzas en el otro, en lo que es externo. Vale. Vale, te refieres a si se lanza la misma interfaz. Ah, vale, vale, vale. Vale, en esta parte de automatización, que es la parte de Design Exploration que hemos visto ahí en un apartadito, ¿vale? Tanto la configuración como cuando se lanza esa optimización en ese caso o ese estudio, se lanza siempre desde el mismo software, desde lo que es StarCCM. ¿De acuerdo? Eso sí, es importante. Para lanzar este tipo de análisis que he mostrado en la demo, es necesario un add-on para hacer ese estudio optimización. Porque en la licencia base podéis realizar diferentes estudios, pero no este tipo. ¿De acuerdo? Porque siempre hay esa confusión. Vale. Vale. Voy a cerrar lo que es la sesión y el resto de preguntas, no os preocupéis, que os contesto a lo que es a vuestro correo de una manera de lo más rápido posible. Y muchas gracias a todos por asistir a este webinar. Y cualquier duda o cualquier pregunta, ya sea podéis contactar conmigo, pero es más tema técnico,
pero si es más tema comercial, tema de licenciamiento, o estáis interesados en ver alguna parte o alguna funcionalidad o alguna capacidad, podéis contactar con mi compañero Miquel Perdiguero, que está dispuesto pues, a atender esas solicitudes. ¿De acuerdo? Muchas gracias a todos y hasta el siguiente webinar.